noticia del monte del presidente Gustavo Petro, que lo quieren arrestar por un desacato a un activista que colocó una denuncia porque dijo que le han dicho nazi, y entonces esta activista de la salud no quedó conforme con un tuit que el presidente colocó y volvió otra vez a denunciar porque ella se siente, como lo van a oír ustedes de su abogado, lo que está ella colocando en su tuit, que no está conforme y que el presidente tiene que retractar, o si no, le dan orden de arresto, porque así son en Colombia. Eso le pasó a Gonzalo Guillén. Revictimizada, siendo nuevamente blanco de amenazas, insultos, comentarios de odio, amenazas a su integridad personal y sexual, sobreponiéndola en una situación de extrema desprotección, es lo que dice el abogado para interponer el incidente de desacato contra el presidente. Bueno, y ustedes saben por qué sucedió esto sobre esta activista, por qué Petro dice que son como nazis, porque presten atención, ellos al parecer sí no tienen ley cuando le colocan a uno amenaza. Petro en un supuesto desacato por referirse de formas fuertes en contra de una supuesta activista del sector salud, a quien o con quien habló sobre las actitudes nazis, de acuerdo al presidente Gustavo Petro, cuando pues se refieren a todas estas políticas fascistas que se quieren implementar en Colombia y en el mundo, según ha explicado el mismo presidente. Entonces, le interpusieron obviamente, como siempre, una acción judicial, una acción de tutela, para que se retractara de lo que había dicho sobre esta activista. El presidente aclaró lo que había dicho, pero esta gente dijo que no había aclarado, que no había retractado de nada, y por eso ahora interponen un incidente de desacato contra el presidente que podría llevar a una orden de arresto. Asimismo, como le ha sucedido a Gonzalo Guillén, que ha denunciado a muchos de los corruptos de Colombia, uno de esos condenado por corrupción, Matos, y como lo relacionó con temas de paramilitarismo, entonces Matos dijo no, que él no tenía nada que ver con eso, que le estaban vulnerando sus derechos al buen nombre, entre otros, inició acciones judiciales contra Gonzalo Guillén, logró un desacato que derivó en una orden de arresto de 3 días, que hoy Gonzalo Guillén se encuentra en la casa de Nariño cumpliendo esa orden de arresto. Es increíble cómo se mueve todo esto y cómo pues se hace uso del aparataje judicial para lo que dijo el presidente, conforme buen periodista Gonzalo Guillén. 2025, por eso el hecho de simpatizar con mis ideas y defender mi proyecto de gobierno. Eso es pasar por encima del voto popular mayoritario en Colombia y perseguir la diferencia por estar en desacuerdo, es perfilar la democracia. Yo no llamé genocidio a criminales de guerra quienes con el escudo de la libertad de opinión estigmatizan y rotulan a la izquierda y al progresismo. Estigmatizar la diferencia por estar en desacuerdo es perfilar la democracia. Mi mensaje fue interpretado de tal forma que no se ajusta a la intención original ni al contexto en el que fue emitido el 21 de diciembre de 2024, lo que ratifiqué con las declaraciones del 7 de febrero del 2025. Eso es lo que dijo el presidente, pero pues a estas personas consideraron que el presidente no se había retractado, ni había aclarado, ni había hecho nada. Por eso el representante judicial de la activista radicó ante el mismo Consejo de Estado el incidente de desacato contra el presidente, porque consideran, como les digo, que no se retractó, y además el presidente habló de esto en una de sus alocuciones sobre la supuesta persecución de personajes a quienes ellos catalogan que tienen presuntamente actitudes nazis. Pero no puedo pasar por alto cuando alguien estigmatiza a los electores. ¿Por qué razón? Porque en esa época estaban difundiendo una pancarta donde aparecían las fotografías de muchos de nosotros. Algunos la difundían sin ningún texto en la imagen y simplemente se dedicaban a estigmatizar a las personas que estaban ahí, y otros la difundían con un texto que decía se busca vivos o muertos. Por eso el presidente Petro reaccionó acusando a los que estaban difundiendo eso con el de vivos o muertos de nazis, o a los que estaban difundiendo de una forma estigmatizante de tener una actitud nazi. Eso fue lo que sucedió en esa época, en esos días. Esa actitud nazi que tenía que ver con una supuesta activista de la salud. Obviamente interpusieron las acciones judiciales, obviamente el Consejo de Estado se fue contra Petro, nada que claro, hacer. Ya se sabía. Bueno, pues les tengo también una encuesta de Inbamer, de Caracol, de los medios de ellos. Bueno, Gonzalo Guillén tiene 3 días de arrestos y está en la casa de Nariño. Qué lástima que el presidente no pueda ya hablar. Entonces, porque viene la estigmatización. En diciembre de 2024 tenía un 34% de aprobación y 60% de desaprobación, y ahorita en febrero 32% de aprobación y 63% de aprobación. Esto nos dice varias cosas de una encuesta de la derecha, y básicamente esta encuesta se dedica a impulsar a políticos de la región o de regiones o de alcaldías de capitales de departamento, como Lochar, como Alejandro Eder, como Fico Gutiérrez. Se dedica a impulsar a todo ese tipo de gente y siempre a intentar hundir al presidente. Pero esta encuesta deja algo muy claro, que mejor dicho los destroza, se destrozan ellos mismos, por decirlo así, en su propia encuesta. ¿Por qué razón? Porque de diciembre acá, el presidente Petro ha recibido ataques muy fuertes mediáticos que buscan controlar todo el aparataje mediático de Colombia a través del poder económico que tienen, y a pesar de que nos odian a nosotros, y nosotros somos los que salimos a analizar todo lo que sacan, no han logrado destruir al presidente. Pues salimos a de crear narrativas, de sacar fake news, noticias falsas, a pesar de intentar dar una supuesta batalla cultural a través del poder económico, que es el que maneja los medios de comunicación. No han podido tumbar a Petro. Solo el tema de Trump, por ejemplo, en enero, que tanto palo le dieron a Petro y trataron de mover la opinión pública en contra de él, no lo lograron. Entonces la encuesta de ellos mismos lo que nos dice es que el presidente sigue con el mismo apoyo, porque ese 34 o 32% tiene un margen de error. Básicamente, y esto lo dice la misma encuestadora, Petro se ha mantenido igual en la propia encuesta de la derecha. Esta es la encuesta que paga Noticias Caracol y que la derecha mueve y que tanto les encanta. En otras encuestas sí que, o encuestadoras, definitivamente en unas ya se van al desfase, mencionando sobre la aprobación y la desaprobación del presidente Petro. Ya son cosas loquísimas. Pero yo creo que la aprobación de Petro está por encima del 40%, incluyendo sectores que nunca encuestan. Jamás encuestan. Sí, es que encuestan algo. No sé. Lo cierto es que están en el margen de error. Y lo cierto es que no han podido detener y no han podido tumbar al presidente en su imagen. No, al presidente lo quieren cada día más. Ustedes vayan al campo y verán lo que les van a decir, no que les está dando tierra, lo que nunca tenían ellos en el campo, una parcelita que diga esto es de ustedes. Ahora sí tiene escrituración de estas tierras donde van a cultivar, y los hijos de ellos van a cultivar también estas tierras. Bueno, pues los tentáculos del uribismo no quieren dejar pasar la reforma, y esto es gravísimo. Porque es la reforma. Rodrigo Urimi, quien habla sobre la decisión de la Corte Constitucional, o la decisión que van a tomar en la Corte Constitucional sobre la reforma pensional a raíz de del magistrado Ibáñez, el presidente de la Corte Constitucional, donde básicamente buscan dejar pasar esa reforma. Lo que dice Rodrigo es que la Corte Constitucional está errada si simplemente buscan tumbar esa reforma pensional
indicando el argumento de que hubo errores de forma, básicamente de fondo, no de forma, mejor dicho, porque según la Corte Constitucional lo que se sabe hasta ahora es que no hubo debate en el Congreso para aprobar esa reforma pensional, lo que podría llevar a que se tumbe la reforma. Y entonces lo que dice Rodrigo es que no puede entrar la Corte Constitucional a tumbar la reforma pensional cuando debe es retroceder el debate, volverlo a la Cámara para que se subsanen los supuestos vicios en ese trámite y pueda aprobarse la reforma. O sea, la Corte no puede tumbar de per se la reforma pensional, sino que debe retrocederla al debate en la Cámara de Representantes. Básicamente es lo que dice, y ante eso el presidente Gustavo Petro responde lo siguiente: con mucha sabiduría jurídica, el constitucionalista Uribe desmonta con argumento la tesis de la irregularidad por ausencia de debate de la aprobación de la reforma pensional, cuando lo que ha existido es un debate de 2 años profundo y extenuante de la reforma de la Todos los colombianos han escuchado esa reforma hace mucho tiempo. La Cámara, al adoptar el texto del Senado en su último debate y su reglamento se lo permite, impidió que se formara un comité de conciliación entre la Cámara y el Senado por presentar textos distintos, convocado exclusivamente por Iván Name, que jamás Name, el subjudice de corrupción, iba a convocar. El sabotaje de la oposición a la reforma presentada por el gobierno no ha sido argumentativo, sino puro y simple filibusterismo, una práctica parlamentaria de obstrucción que ojalá la Corte Constitucional no legitime porque acabaría con la función del Congreso y lo degradaría. El filibusterismo es una práctica rechazada en todos los parlamentos del mundo porque acaba con el debate democrático propio de cualquier Congreso. Ponerse a gritar, Nao Miranda, entre otros, desesperadamente durante horas para impedir una votación que la mayoría quiere votar, no es democracia. Solo le falta de ideas y un golpe antidemocrático contra el Congreso de la República y contra el pueblo. Que un solo congresista, como sería en este caso Iván Name, o como ahora la vicepresidenta de la Cámara, impidiendo el debate y la decisión de las mayorías, es un golpe contra la democracia en su principio más básico. Claro que sí. Y es que Katy Jubinao y Katherine Miranda son las personas que gritan allá. Ellas no permiten que pase ninguna reforma, pero se hizo elegir con el partido del presidente Gustavo Petro y sí se abrazaba. Cuando ya se hizo elegir, se volvió ultraderecha. Que la Cámara acoge, o una de las cámaras acoge lo que viene de la otra Cámara, se genera un debate y lo acoge y lo aprueban. Eso ya ha pasado en el Congreso de la República y sería bastante preocupante que la Corte Constitucional tumbe toda la reforma y no simplemente busque subsanar unos supuestos vicios que se generaron. Eso es lo que plantea Rodrigo, y por eso es que el presidente por ahora no se ha dejado, y eso que el presidente ya le mandó una carta a la Corte Constitucional pidiéndole que se realice un evento donde se pueda esgrimir todas estas posiciones como la de Rodrigo y argumentar el por qué la Corte no puede o no debe tumbar toda la reforma. Claro que sí, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué ellos demandan toda la reforma? Porque este hombre, el innombrable, tiene los tentáculos enterrados en todas partes y por eso es que le bajan todas las reformas del pueblo, porque él necesita que el pueblo odie a Petro y que diga que nunca hizo nada por su pueblo, y ahí lo está logrando. Por eso es tan importante que se suscriban al canal, denle like y también toquen por favor la campanita. Es tan esencial que toque esta campanita ustedes también y también que nos sigan.